Muy buenas tardes, mi nombre es Miriam Chavarro Galvis y en el día de hoy, por medio de este video, les voy a hablar un poco de los principios básicos de la administración científica de Taylor. Entonces, empecemos. Taylor es considerado uno de los pensadores más influyentes de la administración gerencial, promotor de la organización científica de trabajo y considerado como el padre de la administración científica. En su obra Principios de la Administración Científica plantea los primeros pasos del pensamiento administrativo y hoy día es considerada una referencia fundamental para cualquier gerente. Los principios de la administración de Taylor aún se mantienen vigentes y son usados por muchas empresas a nivel mundial que han logrado el éxito. Los principios de Taylor corresponden a las bases de la teoría de la administración científica, una escuela de pensamiento administrativo enfocada en la tarea y que, mediante experimentos de carácter industrial, buscaba generar eficiencias en la producción mediante la eliminación del desperdicio en equipos, materiales, esfuerzos individuales y colectivos. Origen de los principios de Taylor. Fueron planteados a comienzos del siglo XX en el texto Principios de la Administración Científica, que recogía las conclusiones de estudios realizados por el autor en industrias de Estados Unidos y cuyos buenos resultados provocaron la extensión de su aplicación en el mundo. Se desarrollaron en el contexto de la llamada Segunda Revolución Industrial de finales del siglo XIX, época durante la cual se apuntaba al incremento de la producción impulsado por la aparición de maquinaria que hacía que las labores manuales del pasado fueran vistas como improcedentes y que empujaron a los ingenieros industriales a buscar la mejor manera de desempeñar cada acción y movimiento que ponían una determinada tarea en talleres y fábricas. Pero, ¿cuál era el pensamiento que guiaba a Taylor? Taylor andaba en la búsqueda de factores que aseguraran la prosperidad. Por ello pretendía eliminar las pérdidas de tiempo y de dinero aplicando un método científico. El principal objetivo administrativo debe ser el asegurar el máximo de prosperidad para el empleador y también para el empleado. Los 4 principios de Taylor. Taylor presentó sus 4 principios fundamentales como los componentes básicos de una nueva y mejorada filosofía administrativa, la administración científica, que aventajaba a la administración empírica, también llamada de iniciativa e incentivo en cuanto a la obtención de resultados. Los principios se condensaban en nuevos e importantes deberes que debían cumplir los administradores para hacer del trabajo industrial una actividad productiva que generara el máximo de prosperidad para el trabajador y para el empresario. En ese sentido, Taylor indica que la administración, primero, elaboran una ciencia para la ejecución de cada una de las operaciones del trabajo, la cual sustituye al viejo método empírico. Segundo, científicamente seleccionaron y posteriormente entrenaron, enseñaron y desarrollaron al trabajador, mientras que en el pasado éste elegía su propio trabajo y se autoentrenaba lo mejor que podía. Tercero, ellos enérgicamente cooperaron con los hombres para asegurarse que todo el trabajo se había realizado de acuerdo con los principios de la ciencia que había sido desarrollada. Y cuarto, existe una división del trabajo y responsabilidad entre la administración y el trabajador casi igual. La administración queda al mando de todo el trabajo para el cual es mejor que los trabajadores, mientras que en el pasado casi todo el trabajo y la gran parte de la responsabilidad era postrada en los hombres. Vamos a hablar entonces sobre los principios de Taylor. Tenemos el primero, que es principio de planeación, el segundo, el principio de preparación, el tercero, el principio de control y por último, el principio de ejecución. El punto de partida para Taylor era el estudio sistemático sobre cuáles serían las mejores condiciones posibles para que la productividad de los trabajadores aumentara. A partir de sus estudios de tiempos y movimientos para lograr una mayor eficiencia, terminó agrupando los resultados en los denominados 4 principios de la administración científica. Primero, el principio de la planeación. Desarrolla para cada elemento del trabajo del obrero una ciencia que reemplaza los antiguos métodos empíricos.
Por lo tanto, Taylor proponía que el desarrollo de una ciencia significa el establecimiento de leyes o fórmulas a sustituir las metodologías empíricas, y esto se logra por medio de procedimientos en los que se detallan cómo hacer cosas de forma estandarizada. De esta forma, el control de los tiempos operativos, dominar los métodos de trabajo y prescribir las tareas era fundamental para la planeación científica del trabajo. Así, cada trabajador contaba con una tarea específica que era asignada por los recursos apropiados, conociendo de antemano cómo se debe hacer y los tiempos esperados para que la tarea sea finalizada. Segundo, principio de preparación. La administración debe seleccionar científicamente y luego instruye, enseña y forma al obrero, mientras que en el pasado éste elegía su oficio y se instruía a sí mismo de la mejor manera, de acuerdo con sus propias posibilidades. Taylor estaba convencido que todo trabajador puede destacar en al menos un puesto de trabajo mediante la formación. Tercero, principio de control. Coopera cordialmente con los obreros para que todo el trabajo sea hecho de acuerdo con los principios científicos que se aplican. La idea es colocar a las personas adecuadas en los puestos de trabajo adecuados según sus competencias, lo que conduce a un mayor bienestar de los trabajadores. Taylor introdujo una nueva forma de pago llamada trabajo a destajo diferencial, en la que vinculaba los incentivos con la producción. Según este esquema, un trabajador recibe la paga normal si alcanza los estándares y obtiene una paga mayor si lo supera. Y por último, el principio de ejecución. Distribuye equitativamente el trabajo, la responsabilidad y especialización entre la administración y los obreros. Los gestores se encargan de la planificación y el trabajo mental, y los operarios se encargan del trabajo manual, lo que se supone una mayor división del trabajo y una mayor eficiencia. También les voy a hablar sobre algunos principios secundarios. Primero, cooperación entre la dirección y los trabajadores. Este principio pretende que los intereses del empresario y de los trabajadores sean los mismos. Para lograrlo, propone que la remuneración laboral se realice en función de la productividad del obrero, de manera que el trabajador que más produce gane más dinero. Segundo, estudiar el trabajo de los operarios, descomponerlo en sus movimientos elementales y cronometrarlo para, después de un análisis cuidadoso, eliminar o reducir los movimientos inútiles y perfeccionar y racionalizar los movimientos útiles. Tercero, separación radical entre dirección y trabajo. La dirección se encargaría exclusivamente de dirigir y los operarios de trabajar. Y cuarto, llevar a cabo una organización funcional. Esto significa que cada trabajador recibe órdenes de tantos jefes especialistas como facetas tenga su tarea. Aplicación de los principios de Taylor. A estos principios llegó Taylor mediante la aplicación de experimentos industriales que hacían énfasis en la tarea y que incluían, entre otros, los siguientes instrumentos: el estudio de tiempos y movimientos, hecho por parte de la administración con la finalidad de erradicar los movimientos manuales y corporales ineficientes de los trabajadores; los sistemas de incentivos con base en la producción, en los que la administración especifica al trabajador lo que ha de hacerse, cómo debe hacerse y en cuánto tiempo. Así, cuando el empleado cumple con la tarea, recibe un aumento significativo de su salario ordinario. La estandarización o normalización de tareas, las tarjetas de instrucción para los trabajadores, los sistemas de rutas de costos y la supervisión funcional. Principales aportes de Frederick W. Taylor a la administración científica. Taylor es conocido como el padre de la administración científica, puesto que fue el primero en aportar las primeras contribuciones a esta escuela. Sus principales aportes son: publicó la obra Principios de la Administración Científica en el año 1911. Planteó que la administración debe ser estudiada de manera científica y no empírica. Establece la racionalización del trabajo mediante estudios de tiempos y movimientos. Pone énfasis en la productividad del trabajo y propone que el trabajador debe ser remunerado en función de su productividad. Propone mejores métodos para el desempeño laboral con la aplicación de métodos científicos en el trabajo. Ventajas y desventajas de la administración científica. Por un lado, entre las ventajas más importantes de la administración científica nos encontramos con que se logra un mayor nivel de especialización en los puestos de trabajo. El trabajo de cada obrero se realiza con mayor eficiencia. Se logran mejores resultados con la aplicación de la división del trabajo.
Se establece la diferencia entre el trabajo mental y manual. Aumenta la productividad al remunerar al trabajador conforme a lo que produce y promueve el desarrollo personal de los trabajadores. Por otro lado, las desventajas más importantes son las siguientes. La línea de comunicación es descendente, por lo que los obreros deben acatar las normas no pudiendo ni aportar ni opinar. Se pierde la unidad de mando y genera conflicto en los obreros, y se promueve el individualismo para maximizar la eficiencia. Aún hoy se aplican los principios de Taylor con las modificaciones y adaptaciones que el progreso y el devenir de los años les han imprimido, como por ejemplo en las siguientes situaciones organizacionales. Cuando en una empresa se analiza y escribe un puesto de trabajo, delimitando con detalle sus competencias, funciones y tareas, con los objetivos de hallar y describir la mejor manera de llevarlas a cabo y de contratar a la persona más idónea para realizarlas. Una vez contratada esa persona, la empresa le provee de herramientas y equipos más convenientes para desarrollar las tareas y funciones del cargo. Durante los procesos de inducción, en los cuales se instruye al nuevo empleado acerca de cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus tareas y cuáles son los mejores métodos de trabajo para cumplir con ellas, entre muchas otras. Pero como todo no es color de rosa, también vamos a hablar sobre algunas críticas a los principios de la administración científica. Algunas de las principales críticas a estos principios de la administración radican en su excesivo enfoque en la tarea por encima del factor humano. Los mayores reproches a los principios de Taylor se pueden condensar en el siguiente par de aspectos. El divorcio entre planeación y acción o entre el trabajo intelectual y el trabajo físico. Un sistema en el que se divide la organización en castas. La primera y más elevada es conformada por unos pocos quienes deciden qué hacer, cómo hacerlo y dan órdenes. La segunda, condenada a la subyugación, conformada por otros muchos que simplemente hacen lo que se les dice. Y segundo, la minimización del factor humano en la organización. Se dice que Taylor veía a los hombres como simples engranajes de la maquinaria, además de considerarlos como perezosos, conformistas e irreflexivos por naturaleza. Bueno, con esto doy por terminado el tema de los principios básicos de la administración de Taylor. Espero haber sido clara en estos puntos. Agradezco por su tiempo y nos vemos en una próxima oportunidad.